vamos a abordar ahora el siguiente tema dentro de la patología endocrinológica. Ya hemos abordado la patología de tiroides, ¿no es cierto? Ahora vamos a abordar la patología de la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal, al igual que la tiroides, obedece a un eje. ¿Cómo se llama el eje de regulación de la glándula suprarrenal? ¿Qué sabe? Eje hipoficiario glandular suprarrenal. Glandular. ¿Cómo? Hipotálamo hipoficiario. ¿Cómo? La última palabra que escuchó. ¿Qué? No. Sería entonces eje hipoficiario Suprarrenal. suprarrenal, ¿no? Falta de una palabra. Porque el eje hipotálamo hipoficiario no regula absolutamente todo. Son una parte de la suprarrenal. Exacto. Es eje hipotálamo hipoficiario córtico suprarrenal. Vamos a decir. Bueno, este que ya estamos familiarizados con él. Tenemos aquí al hipotálamo. Tenemos acá la adenohipófisis. Y tenemos acá a la Suprarrenal. corteza suprarrenal. Solamente la corteza. En el eje hipotálamo hipoficiario córtico suprarrenal vamos a tener la existencia de hormonas estimuladoras. ¿Cómo se llama la hormona estimuladora? La primera hormona que va a regular la función hipotalámica de liberación de la hormona corticotropina. ¿Quién sabe? Sí, Muy bien. Correcto. Tenemos a la CRH. Desde las células hipotalámicas, las neuronas hipotalámicas especializadas en la liberación de la CRH, vamos a tener la estimulación de un grupo celular. ¿Cómo se llama el grupo celular estimulado a nivel de la hipófisis? Corticotrópicas. ¿Qué tipo de células son las corticotrópicas? Son células cromófilas o secretoras primarias de su tipo basófilo. Muy bien. Son células basófilas, productoras de corticotropina. Son corticotropas. Y las células basófilas corticotropas, ¿qué van a sintetizar? TSH. TSH. Muy bien. Pero corteza suprarrenal. ¿Cómo es TSH? ACTH. Hormona adrenocorticotropina, está en inglés, ¿ya? Es la hormona adrenocorticotropina. ¿Y qué va a estimular esta hormona adrenocorticotropina? Corteza suprarrenal. ¿Qué células va a estimular a nivel de la corteza suprarrenal? ¿Cómo se llaman esas células? Muy bien, va a estimular a las células principales córticos suprarrenales. Siguiente preguntita.
¿cuántas capas tiene la corteza suprarrenal? 3. ¿Cuáles son esas capas? Glomerular, Glomerular, reticular. reticular. Tiene la capa glomerular, tiene Fascicular la capa fascicular y la reticular. y tiene la capa reticular. ¿Qué hormona sintetiza la capa glomerular? Sintetiza aldosterona. ¿Cómo se llaman esos componentes? Mineralocorticoides. El más importante es la aldosterona. Muy bien. La capa fascicular, ¿qué sintetiza? Glucocorticoides. Aquí tenemos la hormona principal, se llama cortisol. Y tenemos la capa reticular, ¿qué sintetiza? Andrógenos. Ahí tenemos la androstenediona. Y la DHA. Muy bien. Entonces tenemos aquí la liberación de distintos grupos hormonales. A ver. Importante, la ACTH estimula de manera indiscriminada a los 3 componentes celulares. Eso quiere decir que si existe elevada la concentración de ACTH, vamos a tener elevada la concentración de cortisol, aldosterona y andrógenos. ¿Bien? Sin embargo, dentro de estas patologías vamos a tener ciertas anormalidades en su liberación, ¿no es cierto? Enseguida vamos a ver cuáles son. Hay algo que quiero poner énfasis acá, y es en la función del cortisol. Porque hemos visto que en el tema anterior que había un sistema de contrarregulación, ¿no es cierto? La contrarregulación estaba dada gracias a las elevadas concentraciones de T3 y T4, principalmente T3 a nivel 0, ¿cierto? ¿Cuál será el contrarregulador del sistema hipotálamo, hipovisorio córtico suprarrenal? ¿Cortisol o aldosterona? Aldosterona. Cortisoles. Una tasa elevada de la liberación de cortisol tiene la facultad de desencadenar disminución de la función hipotalámica, disminución de la función hipofisiaria y disminución de la función de la liberación de cortisol, aldosterona y andrógenos verdes. ¿Bien? Algo importantísimo también, tenemos que hablar de la función que tienen estos componentes. ¿De qué se encarga el cortisol? ¿Cómo? Ya, es un hiperglucemiante. Su principal función es elevar las concentraciones de glúcidos. ¿Qué función más tiene? Pero no cualquier glúcido, ¿no? Estimula la liberación o la metabolización, la catabolización de la reserva energética. Estimula la lipólisis, la gluconeólisis y también la formación de glucosa hepática. ¿Bien? ¿De qué más se encarga el cortisol? ¿Ahí sabe? El estado de alerta. Estado de alerta. Sí, más o menos. También. Creo que también Se mantiene. encarga de aumentar la perfusión vascular en la musculatura estrial.
tanto de la musculatura cardíaca como la de la musculatura estriada esquelética. ¿Qué función más tendrá? A nivel gastrointestinal. ¿Qué hace en el gastrointestinal? Y tareas importantes. No. Es libre. Ya, puede aumentar la absorción de ciertos componentes producto del proceso de la nutrición. ¿Está? Otras dos funciones internas me faltan muy relevantes, muy importantes. También escuché, doctor, que activa la contracción del corazón. Activa. ¿Está? Tiene función muscular, tiene función de aumento, consumo y aumento del gasto. ¿Qué más? Vasoconstrictor. Vasoconstrictor, y está. Es la hormona del estrés, ¿no? Si ustedes ven un oso en la puerta, pues ¿qué va a pasar? Se van a estresar y se van a preparar para la huida. Eso se va a encargar el cortisol. ¿Qué hace? Y aumenta la vasculatura, aumenta la perfusión vascular en los músculos que nos van a ayudar a escapar, ¿no es cierto? Va a aumentar el gasto energético, va a aumentar el aporte, ¿no es cierto? La cantidad de glucosa por cualquier vía metabolizable hacia vasos sanguíneos. ¿Qué más? Ustedes van a empezar a correr, se van a chocar con las personas, se van a lastimar, pero no van a sentir nada. Algunos han estado en una situación de peligro, ¿sí? Entonces, aumento de la adrenalina. ¿Digo? Okay. Analgesia. Bueno. Una de sus funciones es analgesia. De hecho, componentes farmacológicos derivados del cortisol se utilizan como analgésicos. ¿Ya? Con la dexametasona, la betametasona son analgésicos que disminuyen la presencia del dolor. Otra función adicional, a ver qué me podría decir, la última. Inmunosupresión. ¿Ya? Tiene estas funciones. Disminución del dolor, inmunosupresión, aumento del flujo vascular, aumento de la perfusión a nivel de la musculatura estriada, aumento del aporte de glucosa, de la concentración de glucosa a nivel sérico, a nivel vascular. Muy bien. ¿Cuáles son las funciones de la aldosterona? Es la absorción del distal, también pasiva de cloro y la secreción de hidrógeno. Muy bien. Exactamente, su función es eminentemente a nivel renal. Lo que hace es desencadenar la reabsorción tubular de iones, en especial de un ion muy importante que es el sodio. La reabsorción del sodio, ya sabe qué hace, atrae agua. Si no se produce diuresis de agua, pues aumentamos la presencia de volemia. Al aumentar la volemia, aumenta la presión arterial. Es un regulador de la presión arterial positiva. Su función principal es producir hipertensión, aumento de la volemia. Por lo tanto, al aumentar la volemia, aumenta el inotropismo, aumenta el mecanismo de Frankenstein alineador cardíaco y desencadena una regulación de esta manera de la perfusión a nivel periférico, ¿cierto? Muy bien. Los andrógenos débiles, ¿cuál es la función de los andrógenos débiles? Básicamente desencadenar cambios morfológicos, morfofuncionales dentro de ciertos componentes moleculares. De hecho, la androstenediona que se produce a nivel córtico suprarrenal es un precursor de la formación del estradiol en las mujeres, y en los varones básicamente coadyuva en el desarrollo de caracteres masculinos secundarios. ¿Ya? Ahora, eso vamos a estudiar ahora. Ya sabemos sus funciones, ya sabemos cómo está formando el eje, ya sabemos qué cualidades va a tener, ya sabemos cómo se contrarregula, ¿no es cierto? Ahora veremos qué pasa cuando se entera. Aquí estamos viendo una imagen, una histofotografía de la corteza y la médula suprarrenal, ¿no? Aquí podemos ver, esa es la zona glomerular. Como podrán ver, aquí se encuentran toda la corteza suprarrenal, y está conformada por
Estructuras sinusoidales, tenemos aquí vasos sanguíneos, los cuales forman una especie de espacio sincitial de transporte molecular, ¿ya? Todos estos forman esteroides. Aquí podemos ver una zona vascular bastante entremezclada, ¿no? Con las células principales, la corteza suprarrenal, aquí entre ellas, ¿no es cierto? Estas células que tienen una característica un poco más oscura, con un clorofil. Entonces, que podemos ver como si estuvieran entramados en glomos, como ovillos. De ahí viene su nombre, glomerular, tiene forma de glomos, tiene forma de ovillitos. Tenemos la segunda capa, que es la que ocupa básicamente el 70-75% de la glándula suprarrenal, que es la capa fascicular. Como podrán ver, podemos ver aquí las estructuras vasculares y en fascículos, como si estuvieran un libro tras otro libro tras otro libro. Esa es la zona fascicular. Finalmente podemos ver una zona bastante irregular en forma de redes, de ahí viene su nombre, que se va a denominar la zona reticular. Ya saben, aldosterona, cortisol, andrógenos. Finalmente tenemos una capa que también la vamos a estudiar al final de la clase, ¿ya? Que se va a denominar la médula suprarrenal. Aquí se liberan esteroides en la corteza, en la médula se liberan catecolaminas, aminas y proteínas. Aquí tenemos la adrenalina y la noradrenalina sintetizadas por las células principales de la médula. ¿Ya? También es una estructura bastante vascularizada, podemos ver aquí múltiples vasos sanguíneos, los cuales va a liberar el producto de su secreción. Y en la corteza también tenemos vasos sanguíneos en los cuales la glándula va a liberar el producto de su secreción para la distribución hacia líquidos alejados. Muy bien. Cortisol. Vamos a empezar hablando del cortisol. ¿Ya? ¿Dónde se sintetiza el cortisol? ¿Dónde se sintetiza el cortisol? En la zona fascicular. Zona fascicular. ¿Y la corteza? Suprarrenal. Suprarrenal. Muy bien. Entonces vamos a hablar acá de dos patologías desencadenadas por la hiperperfusión córtico-suprarrenal. Tenemos al hipercortisolismo. ¿Qué será el hipercortisolismo? ¿Aumento de qué? Exactamente, de la liberación del cortisol. El hipertiroidismo, recuerda que era aumento de la liberación de hormona tiroidea. Acá es lo mismo, la liberación de la síntesis del cortisol se va a llamar hipercortisolismo. Va a haber varios tipos de daño, vamos a tener primario y secundario. ¿Bien? De similar manera a lo que hemos visto en la clase previa. Tenemos el hiperaldosteronismo. ¿Qué es el hiperaldosteronismo? Elevación de la producción por la capa glomerular de qué? Aldosterona. ¿Qué será el síndrome adrenogenital? La elevación se da por la elevación de la producción de andrógenos en la capa reticular. Capa fascicular, glomerular, reticular. ¿Ya? Lo primero que vamos a estudiar es de hiperfunción. Nuevamente aquí tenemos una esquemita que nos va a describir este proceso. ¿No? Tenemos acá los neurotransmisores que son liberados hacia el hipotálamo desde los centros reguladores de los quimioreceptores vasculares. ¿Ya? Estos liberan estas componentes estimuladoras de la liberación hacia el hipotálamo. Y el hipotálamo vamos a tener la liberación de la CDH, la hormona liberadora de corticotropina, hacia el hipotálamo. Y el hipotálamo se va a liberar la ACTH, la hormona adrenocorticotropina, hacia la corteza suprarrenal. Aquí nuevamente, ¿no es cierto? Para que vean que no les estoy diciendo cuál es el contrarregulador, el cortisol. ¿Ya? Las concentraciones elevadas del cortisol desencadenan regulación del ciclo de la producción de hormona adrenocorticotropina, de liberación de la hormona liberadora de corticotropina, y por lo tanto no se disminuye la liberación sustancialmente de todos los componentes producidos por la hipófisis y por lo tanto la corteza suprarrenal. Muy bien. Ahora, acá nos vamos a complicar un poquito. ¿Ya?
porque hay 4 trastornos, todos asociados a liberación de elevadas cantidades de cortisol, o sea, hipercortisolismo. ¿Ya? Vamos a tener 4 tipos. La patología primaria, la enfermedad de Cushing, porque aquí vamos a ver el síndrome de Cushing, que de distintas causas. La síndrome de Cushing está caracterizado por elevación de liberación de cortisol, es hipercortisolismo, ¿ya? Pero puede darse por 4 vías. La patología más frecuente es la enfermedad de Cushing, la enfermedad, no síntoma, enfermedad de Cushing. Pregunta de evaluación: ¿qué es la enfermedad de Cushing? La enfermedad de Cushing es la patología desencadenada por anormalidad hipofisial. Es por la presencia de un adenoma hipofisiario hipersecretor que estimula la liberación córtico suprarrenal de glucocorticoides. A diferencia de lo que hemos visto en la anterior clase, ¿no es cierto? La patología más frecuente que era primaria, ¿no es cierto? Aquí no, la patología más frecuente es la secundaria. Pregunta de evaluación nuevamente: enfermedad de Cushing. Les voy a colocar qué es la enfermedad de Cushing. Es una alteración habitualmente desencadenada por un adenoma hipofisial hipersecretor que produce aumento de la liberación de ACTH y por lo tanto aumento de la liberación de cortisol a nivel de la glándula suprarrenal. ¿Ya? La enfermedad de Cushing. Secundaria. Muy bien. Esta es bien rara. Es rarísima la patología primaria. ¿Ya? La patología primaria va a desencadenarse por una asociada a un proceso tumoral, también un adenoma hipersecretor córtico suprarrenal, ¿ya? Que produce grandes cantidades de cortisol. Este se va a denominar síndrome de Cushing suprarrenal. Síndrome de Cushing suprarrenal, ¿ya? Tenemos así a la enfermedad de Cushing, ya saben qué es la enfermedad de Cushing. Tenemos a síndrome de Cushing suprarrenal. Después, ¿qué vamos a tener? Hay este más raro aún. Este es el síndrome de Cushing paraneoplásico. ¿Ya? En el síndrome de Cushing paraneoplásico existe la presencia de células foliculares metastizadas en otros órganos, los cuales tienen la cualidad de desencadenar hiperproducción de cortisol. Pueden ser nódulos pulmonares, hepáticos, ¿ya? Los cuales tienen células productoras de cortisol. Muy bien. Y tenemos pregunta de examen, que es el diatrógeno. ¿Qué es el qué, Doc? Diatrógeno quiere decir que está causado por el personal de salud. El síndrome de Cushing diatrógeno se produce por aumento o por una desmedida administración en tiempo o en dosis de corticosteroides, los cuales desencadenan aumento sérico de las concentraciones de cortisol y estimulación hacia la presencia del síndrome de Cushing medicamentoso. ¿Preguntas hasta acá? Ya. Entonces yo les pregunto, pues, a ver, al azar. Conceptos. No, estoy pensando. A. La presencia de adenoma hipofisiario hipersecretor de ACTH. ¿Cómo, doctor? De nuevo.
¿No te lo puedes escribir? A ver, ahora estamos revisando solamente patologías hipercortisonistas, ¿ya? Entonces, la enfermedad de Cushing es hipercortisonismo secundario a adenoma adenohipoficiario hipersecretor de ACTH. Esa es la enfermedad de Cushing. Todos son hipercortisonismo. Entonces la primera palabra que tienen que mencionar es hipercortisonismo, ¿no es cierto? A ver. Otro castigado. ¿Dónde está John Eduardo? Ya. ¿Qué es el síndrome de Cushing córtico suprarrenal? ¿Cómo les he dicho que tiene que empezar? Hipercortisonismo. Muy bien. El síndrome de Cushing suprarrenal es hipercortisonismo primario desencadenado por hipersecreción de cortisol por adenoma suprarrenal. De nuevo, doctor. Hipercortisonismo primario desencadenado por la presencia de adenoma suprarrenal. Hipersecretor de cortisol. Por adenoma suprarrenal, ¿no? Adenoma suprarrenal. ¿Es así? Hasta ahora no estamos viendo ningún autoinmune. Los autoinmunes vamos a ver cuando veamos un déficit. suprarrenal, síndrome de Cushing. A ver, otro. Síndrome de Cushing. Suprarrenal. María Bautista. ¿Dónde está? Muy bien, María. Dinos, ¿qué es el síndrome de Cushing paraneoplásico? ¿Cómo les he dicho que tiene que empezar? Hipercortisonismo muy bien, secundario a, es un hipercortisonismo secundario a la alteración del adenoma, a la presencia de focos hipersecretores de células foliculares productoras de cortisol. Ese es el paraneoplásico. Esto se produce por metástasis de células hipersecretoras que pueden encontrarse en pulmón y en hígado principalmente. Ya, ahora la más importante, porque esto sí es responsabilidad del personal de salud. A ver, ¿dónde está Jael? Jael, ¿qué es el síndrome de Cushing iatrógeno? Hipercortisonismo Ya. causado por el personal de salud. Mala plan. Una mala maniobra. ¿Maña qué? ¿Mala qué? Mala maniobra. ¿Mala maniobra? No sería por una Por mala una praxis. inadecuada administración de cortisol exógeno. ¿Bien? Ahora, ¿por qué estoy poniendo énfasis en esto? Va a ser pregunta de examen, obviamente. ¿Ya? ¿Por qué estoy poniendo énfasis en esto? Habitualmente cuando un paciente está resfriado, va a la farmacia y le dicen, te pincharé, ¿no es cierto? ¿Qué le pinchan habitualmente? Corticoides exógenos. Le puede administrar betametasona, dexametasona de manera irresponsable o indiscriminada, ¿no es cierto? Esto, como ya sabemos, tiene función corticoide.
y va a desencadenar lo que hemos observado previamente. Va a aumentar el flujo vascular, va a aumentar la presencia de glucosa, va a producir gluconeol, lipólisis, redistribución, desencadena la elevación del cortisol, redistribución de la masa adiposa, inmunosupresión, pero lo que estaba buscando el encargado de la farmacia o el médico que le ha administrado estos corticoides era analgesia, ¿no es cierto? Ya con esto va a disminuir la inflamación y va a disminuir el dolor. Pero ya estamos viendo que tiene efectos colaterales, ¿no es cierto? Por eso los corticoides no se deberían administrar de manera tan libre, porque los corticoides van a tener asociación hacia el síndrome de Cushing medicamentoso. Hay pacientes en los cuales esto no se puede evitar, como por ejemplo los pacientes que tienen patología reumatoidea, los cuales tienen cuadros inflamatorios constantes. Los corticoides, muchachos, son fármacos excelentes. Producen disminución del proceso inflamatorio en 20 minutos. El riesgo se encuentra en sus efectos colaterales. ¿Muy bien? Dígame. Disculpe, para que un paciente se siente psicólogo que hay un exceso de corticosteroides, ¿puede regresar a la normalidad o ya hay un daño? Puede regresar a la normalidad siempre y cuando no haya sido un tratamiento muy prolongado. ¿Por qué? Vamos a explicar enseguida qué pasa en la glándula tiroidea cuando hay elevación de los corticoides. De acuerdo a esto que hemos visto acá, elevación del cortisol, ¿qué hace? Disminuye la producción del cortisol, aumento del cortisol, ¿qué hace? Produce retroalimentación negativa, impide la síntesis de CRH, de ACTH, por lo tanto, impide la liberación de corticoides, ¿no es cierto? De toda la capa. Vamos a ver qué pasa acá, porque si baja esto de manera crónica, eventualmente algo va a desencadenar en la glándula suprarrenal, ¿ya? Vamos a ver. Listo. Entonces aquí tenemos 4 cuadros, ¿no es cierto? No se van a olvidar porque son preguntas de examen, ¿ya? Tenemos primero, enfermedad de Cushing. ¿Saben qué es la enfermedad de Cushing? Tenemos a síndrome de Cushing suprarrenal. Tenemos el síndrome de Cushing paraneoplásico, ambos muy raros. Y finalmente tenemos al más frecuente, síndrome de Cushing diatrógeno o medicamento. ¿Ya? Aquí nos estamos complicando un poco más, ¿eh? La enfermedad de Cushing es considerada, incluso en el libro de Robbins, una patología primaria, a pesar de que en concepción es secundaria porque no es de la glándula, ¿no ve? La patología primaria de la enfermedad de Cushing o la enfermedad de Cushing va a ser hipofisiaria. Muy bien. Esto se presenta en un 70% por adenoma hipofisial. ¿Muy bien? Después tenemos otra que es considerada, no es secundaria, vendría a ser una patología extratisular, que va a ser el foco ectópico, ¿ya? Que habitualmente está formado por carcinoma microcítico en pulmón en alrededor de un 10% de los casos. Y finalmente tenemos las neoplasias córtico-suprarrenales primarias asociados a adenoma suprarrenal independiente de estimulación de ACTH. Entonces, en esta patología córtico-suprarrenal, lo que vamos a ver es una elevación del cortisol con la regulación de la ACTH, de la liberación de la ACTH. Ya. Si no se ha entendido, pues haremos nuestro screening, ¿ya? Acá tenemos en la patología córtico-suprarrenal de origen primario y secundario. Muy bien. Y tenemos dos hormonas asociadas, la ACTH y la hormona producida por la glándula suprarrenal del cortisol.
La patología primaria se va a denominar enfermedad de Cushing. Muy bien. Entonces ya vamos a abordarlo desde otro ámbito. Tenemos acá la patología asociada a la liberación de corticotropina por foco suprarrenal. ¿Cómo se llama eso? Síndrome de Cushing suprarrenal. Tenemos a síndrome de Cushing ectópico, por foco ectópico o paraneoplásico. Y tenemos a síndrome de Cushing diatrógeno o medicamentoso. En todas las patologías, nuevamente les digo, ¿qué son? Hipercortisolismo. Las cuatro. Entonces, ¿cómo va a estar el cortisol? En todos, elevado. Elevado. Esto es una regla general. Afortunadamente, muchachos, en la glándula, ahora lo estamos complicando un poco, pero no hay enfermedades asociadas a disminución del cortisol. Solamente tenemos que saber las elevadas, porque esto no se produce de manera constante, continua. Tiene focos intermitentes de liberación de cortisol, habitualmente son matutinos, pero nada más, no se libera de manera constante. Y la inexistencia de hormona córtico suprarrenal o la disminución del cortisol no acarrea problemas clínicos, no hay ninguna patología asociada a disminución del cortisol, solamente al aumento. ¿Ya? En la patología de la enfermedad de Cushing, no se van a olvidar, es por aumento de ACTH, es dependiente de aumento de la producción de ACTH, porque hay un nodo, hay un adenoma hipersecretor que estimula la liberación de cortisol. En el síndrome suprarrenal, de verde va a ser cloro aumentado. En el síndrome de Cushing suprarrenal es independiente de la liberación de ACTH, habitualmente trata de regularlo. Pero aquí vamos a ver disminuida la ACTH. ¿No estamos viendo ahí? No, la tercera, cuando es una neoplasia córtico suprarrenal, es independiente de la liberación de ACTH. Y aquí podemos ver ACTH normal o disminuida. En el foco ectópico, el foco ectópico es liberador de ACTH o estimula la liberación de ACTH, como no. Puede ser con elevación o puede ser con disminución. Y en el medicamentoso habitualmente está asociado a disminución de la síntesis de ACTH. ¿Listo? Eso es todo. Lógicamente, en la enfermedad de Cushing se produce ACTH y se produce la estimulación de la secreción de cortisol. Entonces, esta es la única en la cual vamos a ver elevación de ACTH. Pregunta del examen. Si hay ACTH elevado y hay cortisol elevado, vamos a ver a la enfermedad de Cushing. Este puede ser liberador de cortisol o liberador de ACTH, ¿ya? Entonces, este es anómalo, habitualmente está en esta relación, ¿ya? Mientras que el síndrome suprarrenal, el síndrome de Cushing suprarrenal, ya saben, en el cual hay un adenoma hiperfuncionante hipersecretor, y en el medicamentoso, en ambos casos hay nula en producción de ACTH. ¿Entendido?
Muy bien. Ahora, ¿por qué se produce eso que estamos viendo en esta pizarra? Bien, vamos a ver algunos cambios en el celular. Este cambio y el hino de Crook es el que se presenta en la enfermedad de Cushing. ¿Cómo era la enfermedad de Cushing? Produce hipercortisonismo con secreción de qué? ¿Por qué? De ACTH, ¿no es cierto? Entonces, ¿recuerdan por qué se producían las células de Hartrott en la tiroides? Aquí es lo mismo. Por estimulación. Había aumento de la secreción de la TSH. Y hacían que las pobres células que quedaban ahí, ¿no es cierto?, tienen que aumentar su metabolismo para llegar a producir más cantidad de T3 y T4 para que la célula pueda desencadenar su metabolismo basal. Entonces era como, me he puesto como ejemplo, ¿no es cierto? Demuestro el día lunes y en la medianoche pues sus 9 compañeros se enferman. No va a quedar todo el peso en ustedes, ¿no es cierto? Así es, entonces ellos están sobrecargados de trabajo porque son poquitos. Lo mismo pasa acá. Mucha estimulación de la ACTH aumenta el estrés celular. ¿De qué? De las células principales productoras de cortisol, a nivel de la corteza suprarrenal. Aquí tenemos a las células de Crook, los cambios de usos de Crook. Vamos a ver, con un citoplasma más eosinófilo y como si su citoplasma se hubiera entremezclado, hubiera crecido a nivel de las estructuras de la corteza suprarrenal. El cambio y el hino de Crook marca eosinofilia y células con citoplasma aumentado de volumen por aumento de la secreción de ACTH. Esto se ve en la enfermedad de Cushing. Siguiente. Miren esta imagen. Así es la corteza suprarrenal. Tiene una relación de 50-50, vamos a decir, ¿ya? 50-50, médula y corteza. Así es normalmente. ¿Saben qué pasa cuando un paciente le administra muchos corticoides por vía exógena de manera frecuente? ¿Qué hace el cortisol? ¿Qué hace el cortisol? Cuando aumenta el cortisol, ¿qué hace? Disminuye la síntesis de CRH, por lo tanto de cortisol, ¿no es cierto? En un paciente que recibe cortisol por vía exógena, que consume todos los días cortisol, un paciente con enfermedad reumática que le dan todo el tiempo cortisol, que administran por vía intravenosa, intramuscular, o le administran de manera tópica, o le administran de manera oral, va a tener mucho cortisol. Entonces esto se va a aumentar, esto va a disminuir. Por lo tanto, si no hay CRH, si no hay CTH, si no hay cortisol, ¿qué pasa? Se atrofia, se produce atrofia cortical. ¿Y qué hace esto? Básicamente condena a mi paciente a que todo el tiempo reciba corticoides, porque si no, esto no se va a recomponer. Los corticoides básicamente van a desencadenar atrofia de la corteza suprarrenal. Muy bien, como estamos viendo acá, ¿ven? Esta glándula, que está bastante crecida de tamaño, ¿esto por qué creen que se desencadene? Hipertrofia. Eso es hipertrofia, ¿no? ¿Pero por qué? ¿En cuál de los 4 se puede desencadenar esto? La hipertrofia. ¿Ah? Síndrome suprarrenal. En el síndrome suprarrenal hay un nodo grande. ¿No sería en el del diatrógeno? ¿Ah? ¿En el síndrome de diatrógeno? No, el diatrógeno se produce ¿Cómo se llama ese? ¿Ah? Tópico. A ver, ¿cuál es el que tiene ACTH elevado? el síndrome de Cushing? Pero también el estamos ectópico. viendo ahí esa imagen con una reglita de la hipertrofia córtico suprarrenal, se puso en la enfermedad de Cushing.
En la atrofia se produce el síndrome de Cushing medicamentoso. No van a olvidarse, ¿ya? Doctor, y en caso de un ectópico, doctor, si también tiene. Ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, ¿qué se ve en la enfermedad de Cushing? Hiperplasia difusa, es habitualmente dependiente del CTH. Aquí hay elevación de esto, por lo tanto, elevación de esto, aumento del crecimiento. Muy bien. Ahora, ¿cómo se ve el síndrome que nos decía? Así se ve. Aquí estamos viendo. Este es un nódulo hiperfuncionante. ¿Miren? Solamente no es de crecimiento homogéneo. Cuando es enfermedad de Cushing, crece todo de manera indeterminada. Cuando es adenoma hipersecretor, crece un nódulo. Aquí está la corteza, miren, pero aquí solamente procede de un lado un nódulo hipersecretor de cortisol, independiente de ACTH. No hay ACTH, no necesitas ACTH para crecer. ¿Ya? Estamos viendo la hiperplasia macronodular, puede ser uno o pueden ser varios nodulitos hipersecretores, como estamos viendo acá, ¿no es cierto? Y se ve hiperpigmentación con lipofuscina por aumento del estrés celular, se ven las células eosinofílicas, los cambios de ánimos de Cook de manera frecuente en la zona del adenoma, ¿ya? Y aquí estamos viendo la presencia del carcinoma ya con células indiferenciadas. Puede ser tanto adenomatoso como carcinomatoso, ¿ya? Hipersecretor. ¿Y cómo se ve el foco ectópico? ¿No? Esto lo van a ver en otros órganos, no lo van a ver en la glándula suprarrenal. ¿Ya? ¿Entendido? Más o menos. Ya. Pregunta. Doc, disculpe, en caso de una metaplasia nodular. ¿Qué le he preguntado al final? En el caso de una metaplasia nodular, doctor, Sí. ¿se puede, en este caso, llegar a un punto normal con medicamentos? O... Con quimioterápicos, porque son por cáncer, por neoplasia. Entonces ya es como cáncer, sí. Es cáncer, es paraneoplásico, es asociado al cáncer suprarrenal. Este proceso adenomatoso puede diferenciarse en un proceso anormal, en un proceso neoplásico. Y como tiene tanta cercanía con el torrente vascular de la médula suprarrenal, puede difundirse hacia otros órganos, con mucha perfusión, hacia el hígado y hacia el pulmón. ¿Y uno de los signos puede ser dolor en este caso debido al aumento o solamente es No, habitualmente no duele, pero vas a notar que tu paciente empieza a aumentar mucho de peso. ¿Ves glándula suprarrenal? Normal, o un proceso neoplásico. Ya, digamos, sacamos el proceso neoplásico, sigue aumentando de peso. Caramba, entonces ya no está solamente ahí, se encuentra en un foco ectópico pulmonar, se encuentra en el hígado, etcétera, etcétera. Así es, ¿ya? Aquí le he preguntado al final. Dime el número. Sí, era 15. Joel, Sí, dime. ¿Cómo se puede observar la glándula suprarrenal en una patología asociada al síndrome medicamentoso, el síndrome de atrofia? Primeramente se va a ver una atrofia. Atrofia. Y Ya. Dale, súper. Atrofia, cortico. Yo dime el número del 1 al 45. ¿qué me cae? Química. Yo soy 15, ¿no, doctor? Sí. 13. 13. Ana. ¿Dónde está Ana? Ya. Se me caes mal a Joel. Ana. Pégalo. ¿Cómo se ve la corteza suprarrenal? Hiperplasia. Hiperplasia. Muy bien. Esas dos cosas creo que no se olvidan. Síndrome de Cushing, medicamentoso y atrofia. Enfermedad de Cushing.
Cambio de la grupo, se puede ver aumento de la celularidad. Y el adenoma hipofísico y el adenoma córtico suprarrenal es otro, ¿no? También este se determina de hace años. Ahora, ¿cómo saber el paciente que tiene síndrome de Cushing? Para que lo puedan reconocer. Tienen múltiples alteraciones. Los corticoides tienen muchos receptores en distintos órganos, ¿no? Actualmente tiene alteraciones anímicas, los corticoides tienen incluso función de regulación del ciclo de la liberación dopa-serotoninérgica a nivel del sistema nervioso central. Entonces, actualmente hace que los pacientes puedan cambiar rápidamente el humor. La propiomelanocortina, depende de la propiomelanocortina, adicionalmente, ¿no es cierto? Tienen su receptor afín a él. Actualmente los pacientes se van a ver, lo más característico, van a tener aumento de peso, ¿ya? Redistribución de la grasa corporal, tienen facies en luna llena, desarrollan jiba dorsal, sus caritas son bien redonditas, ¿ya? Desarrollan aquí una masa en la región cervical, ¿no es cierto? Que es como una jiba. Se presenta una obesidad muy típica que se llama la obesidad centrípeta, ¿ya? La obesidad centrípeta básicamente es obesidad con barriga prominente, ¿no es cierto? En las mujeres habitualmente hemos visto, ¿no es cierto? ¿Cómo es la obesidad? Habitualmente es glenoide, ¿no es cierto? En forma de pera, con redistribución hacia las caderas. Pero si ven una mujer con barriga, habitualmente es síndrome de Cushing, que es otro tipo de obesidad. ¿Ya? Los pacientes tienen osteoporosis. ¿Por qué? En especial las pacientes mujeres. Porque la androstenediona tiene un ciclo de retroalimentación negativa a nivel de la liberación del estradiol, ¿no? Entonces ya saben, los estrógenos habitualmente lo que desencadenan es no solamente desregulación de ciclomestrol, sino también de la absorción y metabolismo de calcio a nivel óseo, ¿ya? Los pacientes tienen hipertensión porque hay mucha glucosa a nivel vascular, ¿no? Esto hace que la osmolaridad sea bastante y por lo tanto aumenta la resistencia muscular perfecta, desencadenando hipertensión. Va a tener infertilidad. ¿Por qué razón? Androstenediona en grandes cantidades impide el desarrollo folicular, ¿ya? Los folículos de Graf que se están desarrollando en el ovario habitualmente detienen su proceso de desarrollo. Gracias a esto van a tener obesidad central, piel fina también, porque el glucógeno se utiliza, pues, ¿no? El glucógeno a nivel muscular, a nivel del intersticio del tejido conectivo de la dermis, también aumenta, por lo tanto el glucógeno disminuye y vamos a tener más glucosa. Utiliza nuestras reservas para desencadenar esto, ¿no? El tejido adiposo también a nivel periférico disminuye, todo se disminuye en el central. Vamos a tener la debilidad muscular. ¿Por qué? ¿Por qué se presenta la debilidad muscular? Porque usa glucógeno muscular. Entonces la musculatura actualmente se vuelve más delgada. Van a ver a los pacientes como de las caricaturas. Ubican ¿habrán visto un villano favorito? Sí. Así se ve, ¿eh? Como Groot. Groot se llama, ¿no? Sí, es Groot. Que tiene la nariz grande. Ese, sí. Sus piernas bien flacas, ¿no? Sus brazos flacos y con obesidad. Siguiente, hematomas. ¿Por qué se va a producir la presencia de hematomas? Los corticoides son antiinflamatorios. Actualmente desencadenan anormalización de una vía alterna del proceso inflamatorio, que es la vía de la lipoxigenasa. Actualmente impide la liberación de la formación de la cascada de coagulación. Entonces los pacientes habitualmente tienen múltiples lesiones en la piel y úlceras que no se curan con mucha facilidad porque produce inmunosupresión, produce depresión del proceso de la vía de la lipoxigenasa, de la cascada de coagulación, y no vamos a tener una migración adecuada de las células especializadas en el proceso de la inflamación aguda, ¿no? Produce inmunosupresión, produce depresión del dolor, produce
redistribución grasa, distribución a nivel central, utilización del glucógeno muscular, utilización del glucógeno tisular, lipólisis con redistribución hacia el nivel central, hipertensión, que puchas un montonazo de las alteraciones que presentan. Aquí estamos viendo un paciente típico, viene su carita como está, su carita redonda, la distribución central, una barriga grande. Como es agudo, habitualmente impide repercusión a nivel periférico, ¿ya? Entonces vamos a ver las varices rojas características del síndrome de Cushing, ¿ya? Así se ve. Y en la enfermedad de Cushing, los síntomas o los signos que nos están mencionando, estos se ven, por ejemplo, yo contraigo una enfermedad, paso un periodo de un año, puede ser de 20 años, 30 años, No, como esa- es los síntomas, ¿cierto? Es aguda, es rápida. Es rápida. En un mes ya ves los cambios, ¿ya? Sí, se ve rápidamente, no es de desarrollo progresivo, ¿ya? Entonces los pacientes aumentan de peso, digamos, unos 10 kilos en unas 2 semanas, así es, ¿ya? Y, Sí. doctor, por ejemplo, una persona que ya tiene la enfermedad y Sí. que no cumple con el tratamiento que se está recomendando, entonces esto a la larga, su progresión de la enfermedad es rápida o es lenta. Puede vivir como 20 años, No. 30 años o... La progresión hacia en el diatrógeno, ¿no es cierto? Cuando se administra de manera indiscriminada corticoides, eso lo vas a ver de manera crónica. Ya el paciente va a requerir que se administre corticoides de manera exógena, pero ya regulado, ¿no es cierto? Porque ya no produce corticoides. Hemos visto que pasa en el diatrógeno, se produce atrofia, ya no hay tejido funcional desencadenante de la producción de corticoides. ¿Sí? Y, bueno, doctor, después de eso va a desencadenar otras enfermedades. Sí. Este paciente va a tener propensión a hipertensión arterial, ateroma vascular, todo lo que hemos visto previamente, ¿ya? Infarto agudo de miocardio tiene mayor propensión, puede desencadenar por hipertensión arterial, edema cerebral, edema pulmonar, todo lo que hemos visto previamente. Además, con produce inmunosupresión, puede desencadenar que el paciente pueda tener propensión a procesos infecciosos a repetición, ¿ya? Se enferman más habitualmente porque no tienen una función inmunitaria completamente activa y pueden ser asociados a patologías incluso metabólicas como la diabetes, por incapacidad del cerebro. Por la hipertensión arterial. Mucha glucosa, mucha resistencia vascular, el corazón lo que hace es bombear sangre, ¿cierto? Ahora, hay una característica aquí adicionalmente. ¿Recuerdan qué es lo que producía, qué tipo de patología estaba asociada al hipotiroidismo de tipo del adulto? ¿Cómo era? ¿Cómo era el edema? Mixedema. Mixedema. Acá también forma mixedema. ¿Y por qué? Porque los proteoglicanos del tejido cognitivo se encuentran anormalmente distribuidos porque el glucógeno es suministro. Pues habitualmente presentan edema mixedematoso y edema en otros órganos con poca presión pueden predisponerse al desarrollo de edema en zonas de declive, a nivel pulmonar, por hipertensión. No es ok. ¿Nadie más? Sí. ¿Qué características nos permitirían distinguir un carcinoma suprarrenal de un adenoma suprarrenal? Progresión. En el caso del carcinoma córtico suprarrenal, ahorita vamos a ver, ¿ya? Está al final. Ahí he puesto las neoplasias. Doc, disculpe, una Sí. pregunta. En caso de la obesidad, ¿puede haber personas con síndrome de Cushing que sean delgadas? No. Absolutamente no, o solamente es como... Tiene cierto grado de obesidad siempre, ¿ya? Porque los corticoides redistribuyen la grasa. ¿Cómo te puedo decir? Las concentraciones de cortisol de manera más aguda, la sintomatología más aguda que van a ver en sus pacientes es pérdida de peso. No, perdón, aumento del peso. No es en sí un proceso inflamatorio, porque esto es un proceso
proinflamatorio porque en este caso no se presenta, no se puede, tiene Solamente con eso. tiene obesidad. Es el síntoma más agudo del síndrome de Cushing. ¿Sí? Porque el paciente habitualmente no viene a consulta cuando está delgado, viene cuando aumenta mucho de peso, para ver la causa, porque ha aumentado 2-3 semanas rápidamente de peso. Pero sí se podría dar en una persona, por ejemplo, que no realmente tiene sobrepeso, pero sí tiene la enfermedad del síndrome de Cushing. Entonces es preclínico. Si no tiene clínica se considera preclínico. Si tiene alteraciones laboratoriales es preclínico, pero eso habitualmente también, en el caso que hemos visto previamente, es accidental y es accidental. ¿No? A ver. Continuamos. Ya, estos de repercusión clínica un poco más grave. Se llama hiperaldosteronismo. El hiperaldosteronismo produce una afección, una alteración dentro del proceso de la regulación renal en el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Qué hace la aldosterona? Absorbe sodio, aumenta la volemia, ingresa agua, ingresa cloro, ¿qué saca? No, es potasio, ¿no? Porque ¿dónde tiene efecto su sistema de absorción o eliminación? Sistema o bomba, perdón, de sodio, potasio, ATPase. Entonces lo que hace es absorber grandes concentraciones de sodio. En el hiperaldosteronismo, ¿qué vamos a tener? ¿Qué creen que sea el problema? ¿Cuál creen que será el problema? Tiene hiperabsorción. ¿Ah? Tiene hiperabsorción. Aumenta la presión. Aquí, ahí está la clave. Sería deshidratación, entonces. Puede desencadenar deshidratación, sí. Pero el principal problema que vamos a ver es hipertensión arterial. Como estamos viendo ahí, tenemos dos posibles causas. El primario o el secundario, ¿ya? Que están dos primarios, ¿verdad? El secundario es ese caso, ¿ya? El primario acá sería tener Cushing. ¿Cuál era el primario? Era la enfermedad de Cushing, ¿verdad? Sí. Acá no, vuelve a la normalidad. Hiperaldosteronismo primario, todo lo relacionado a glándula suprarrenal. ¿Bien? Las causas por eso son, por ejemplo, el hiperaldosteronismo idiopático lateral, las neoplasias córtico-suprarrenales, el hiperaldosteronismo familiar, todas ellas ligadas a género. Todas estas son ligadas a género. Son patologías congénitas hipersecretoras. ¿Ya? No tienen otra causa. ¿Ya? La hipersecreción. Mientras que la secundaria va a ser a relación de otras patologías que nada tienen que ver con la progresión suprarrenal. Por ejemplo, la disminución de la perfusión renal. La disminución de la perfusión renal producidas por nefroesclerosis, por estenosis de la estructura vascular renal, puede desencadenar que aumente la secreción de aldosterona de manera fisiológica. Pero si esto es crónico, pues eventualmente desencadena liberación crónica de aldosterona. ¿Por qué? Por disminución del flujo. La hipovolemia arterial y el edema, también lo mismo. Cuando hay poca cantidad de perfusión, poco volumen hacia el riñón, que se produce de manera fisiológica, sistema renal que produce aldosterona, y la aldosterona se va a elevar de manera desmedida. El embarazo es una prueba fisiológica también, ¿no es cierto? En el embarazo va a existir un aumento de la renina producido por la liberación estrogénica. ¿Y por qué existe más cantidad de aldosterona en el embarazo? Porque tiene que preservar volemia, ¿ya? Las mujeres aumentan 20% su volemia preparándose para el momento del parto, aumenta entonces la presión arterial. ¿Por qué? En el parto siempre va a existir pérdida de sangre, ¿no es cierto? Y como hay pérdida de sangre, el organismo se prepara para esta pérdida para evitar una disfunción a nivel cardíaco, ¿ya? Y mantener perfusión constante. ¿Ya?
lo que nos mencionas. La clínica, hipertensión arterial sistémica. En cuanto a su clínica es menos rica, solamente vas a ver un paciente hipertenso con hiper altos esteroides. Y en el síndrome adrenogenital, ¿qué se ve? En el síndrome adrenogenital vamos a ver aumento de la secreción de los andrógenos débiles, hidropiandrosterona, la androstenediol. ¿Ya? Las etiologías, la etiología de estos trastornos habitualmente está asociado a neoplasias córtico-suprarrenales o hiperplasia suprarrenal congénita, trastornos primarios, únicamente abocados hacia la corteza suprarrenal. Podemos ver en estos casos deficiencias de la enzima de la conversión, ¿ya? De los andrógenos, que va a ser la enzima 21 hidroxilasa, y es más frecuente en el periodo perinatal y en la infancia. Aquí entonces, ¿qué vamos a ver en los niños que desarrollan ese trastorno adrenogenital, el síndrome adrenogenital? Actualmente vamos a ver el hermafroditismo. ¿Ya? Esto es perinatal, está asociado al desarrollo embrionario de las gónadas. Entonces vamos a ver la coexistencia, ¿no es cierto?, de tanto el pene como la vagina. ¿Qué más se va a ver en el adulto? En este caso, cuando el paciente tiene síndrome de Cushing, actualmente cuando se produce esta liberación indiscriminada de ACTH por la enfermedad de Cushing o por la liberación por un aumento de la síntesis de cortisol, también estimula esta capa, pues están casadas las tres, ¿ya? El síndrome de Cushing venía con hipertensión, venía con todo lo asociado al síndrome de Cushing, con los cambios metabólicos, y también viene con alteración adrenogenital. Las mujeres que tienen síndrome de Cushing habitualmente tienen inversión de las características sexuales, ¿ya? Habitualmente no viene solito, como vamos a ver en los neoplasias. Como viene solito, está asociado a procesos neoplásicos, ¿ya? Pero acá, habitualmente, el síndrome de Cushing también viene con hirsutismo, inversión del vello público. Las mujeres empiezan a hablar con la voz más gruesa por la inversión de androstenediol. Y habitualmente también la androstenediol es un andrógeno débil que puede acoplarse al receptor, no es tan fuerte como la testosterona, ¿ya? Pero sin embargo es concentración dependiente. Aumenta mucho la concentración de la androstenediol, se dirige hacia el receptor, hacia proteína de fijación dentro de la célula espermatogénica, y hace que no se desarrolle adecuadamente, produce oligoespermia. No quiere decir que los andrógenos producidos por la corteza suprarrenal son efectivos, son malos, son muy poco funcionales. Entonces, si se dirigen hacia el testículo, habitualmente lo que se hace es inhibición del ciclo de la formación de los espermatozoides. Y vamos a terminar con esto porque parte de su caso clínico tiene que ver con eso. Desde córtico suprarrenal. En el síndrome de Cushing, síndrome adrenogenital y el hiperaldosteronismo primario y secundario, hemos visto una característica. Todas son asociadas a elevación, ¿no es cierto? El síndrome de Cushing, ¿por qué se producía? Hipercortisolismo. El hiperaldosteronismo, ¿por qué se producía? Elevación de la producción de aldosterona. El síndrome adrenogenital también era patológico, porque se produce por la elevación de los andrógenos débiles, ¿no es cierto? No hay patología asociada a poca cantidad de cortisol, no hay patología asociada a poca cantidad de andrógenos débiles. Solamente hay una patología en la cual vamos a ver alteraciones, una patología asociada a disminución, y es de esto. Si se produce mucho, es problemático. Si se produce poco, también es problemático. ¿Ya? Y la patología asociada a la insuficiencia córtico-suprarrenal se va a clasificar en dos, la primaria y la secundaria. ¿Ya? Hay alteraciones agudas. Pregunta, ¿saben el síndrome de Waterhouse-Friderichsen?
¿Por qué se presenta el síndrome de Waterhouse-Friderichsen? Se presenta por procesos sépticos agudos, por hemorragia aguda, por un trastorno de estrés celular muy alterado, el cual afecta la perfusión de las glándulas suprarrenales, ¿ya? Por lo tanto, vamos a tener disminución de la liberación de cortisol, de aldosterona y de catecolaminas. Eso es el infarto, por si acaso. Síndrome de Waterhouse-Friderichsen es el infarto adrenal secundario a un proceso sistémico. Pregunta de examen, síndrome de Waterhouse-Friderichsen es una pregunta clásica. Muy bien, vamos a tener también una supresión brusca del tratamiento de corticoides prolongado. Al paciente cuando no se le puede cortar, si tiene un tratamiento prolongado por corticoides, no se corta en seco, se tiene que hacer disminución de la dosificación por tiempos, cada vez lo consumido menos, pero en un tiempo prolongado. ¿Por qué? Le cortas por completo y hemos visto que el paciente va a tener corticoides, bueno, una capa corticosuprarrenal atrofiada. Entonces no se produce corticoides, produce que el paciente no tenga síntesis de aldosterona. También estrés como en pacientes con patología corticosuprarrenal como presupuesto. Y las crónicas, aquí está la primaria. Pregunta de examen. Definición. ¿Qué es la enfermedad de Addison? La enfermedad de Addison es hipocortisonismo desencadenado por suprarrenalitis autoinmunitaria. Síndrome de Addison es hipoaldosteronismo, poca aldosterona se produce, ¿ya? Hipoaldosteronismo desencadenado por suprarrenalitis autoinmunitaria en un 60 al 70% de los casos, ¿ya? También se puede producir la suprarrenalitis inflamatoria por causa infecciosa, tuberculosis, inmunodeficiencia adquirida, infecciones fúngicas, ¿ya? También se puede producir por hemocromatosis, por sedimento residual, por sobredosis, microdosis, una enfermedad metastásica que afecta el parénquima. Pero, ¿qué es el síndrome de Addison? Hipoaldosteronismo relacionado con suprarrenalitis. Exactamente, hipoaldosteronismo primario desencadenado por suprarrenalitis autoinmunitaria. Ahí. Ya, esta es la última diapositiva con reloj, ¿ya? Acá está. La primaria, ¿cómo se llama? Enfermedad de Addison. Características de la enfermedad de Addison, de la suprarrenalitis primaria. Como estamos viendo ahí, ¿cómo está la CTH? Elevada. Funciona la hipófisis. Como hay poquito, aumenta la secreción. ¿Cierto? El problema es que la glándula suprarrenal está incapacitada para la producción de aldosterona. ¿Por qué? La más frecuente, suprarrenalitis autoinmune. Siguiente más frecuente, tuberculosis. Después tenemos SIDA y las metástasis neoplásicas. Muy bien. La secundaria, que ya no es enfermedad de Addison, está asociada a cáncer metastásico, infarto y radiación, que puede afectar a qué? Hipófisis, ¿ya? Está asociado a patología hipotalámica o hipofisiaria, no es de la corteza suprarrenal, es de la hipófisis hipotalámica. Lo mismo que hemos visto en el anterior tema, ¿ya? Si es secundaria es hipofisiaria, si es primaria es suprarrenal. Las características que vamos a poder observar: eosinofilia inflamatoria, célula linfoides, es un proceso asociado a suprarrenalitis. ¿Qué quiere decir suprarrenalitis? Inflamación de glándula suprarrenal. Entonces, ¿qué vamos a ver? Migración linfocítica. ¿De qué? Leucocítica. De tantas células
inflamatorias, eosinófilos, vamos a ver, en grandes cantidades, y células linfoides. ¿Ya? Esto va a desencadenar retracción del tejido parenquimatoso, se pierde parénquima córtico suprarrenal, por lo tanto hay pérdida de las células fasciculares, de la fascicular, de la glomerular, por lo tanto hay hipoaldosteronismo y también de la capa reticular. Del cortisol no importa, pues esto se libera de manera intermitente, de la adrenalina tampoco, de los estrógenos débiles tampoco. La que importa acá es la aldosterona. La aldosterona tiene una importancia vital en la regulación de la presión arterial. Y finalmente vamos a ver hemorragia. La hemorragia, este es el trastorno agudo asociado a sepsis, asociado a estrés, asociado a hemorragia, a alteraciones córtico-suprarrenales, ¿no es cierto? Esta es la isquemia asociada a proceso hemorrágico córtico-suprarrenal. Es el síndrome de Waterhouse-Friedrich. Ya, característica clínica del paciente que tiene ese trastorno. A ver, ¿qué me puede decir? ¿Fatigado? ¿Ah? ¿Fatiga? Debilidad muscular. Ya, tiene fatiga, Debilidad astenia, tiene debilidad muscular, síncope. ¿Qué le pasa en la cara? Sería Hiperpigmentación. Hiperpigmentación, ¿no es cierto? Tiene unas máculas hiperpigmentadas en zonas expuestas al sol. ¿Por qué razón? para Sobreestimulación de los melanocitos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la aldosterona interactúa con el receptor melanoestimulante. De nuestros pacientes tienen hiperpigmentación digital. Pero hay algo más importante hoy, y asociado a lo que me han dicho primero, al letargo, al cansancio, a la cefalea, no. ¿Ah? ¿Ah? ¿Cómo está el caso de elevado? ¿Pero por qué está elevado? ¿Por una hipertensión? ¿Ah? ¿Por una hipertensión? ¿Ah? ¿Por hipertensión? No, pues. Entonces Si es baja de aldosterona. No, si es la activación del eje angiotensina aldosterona, entonces la angiotensina 2 produciría aumento de la resistencia vascular, periférica, entonces intentaría compensar a través de un bombeo con mayor fuerza. Se aumenta por las catecolaminas. Pero, ¿qué hay pues? ¿Qué está bajo? ¿Por qué está compensando? La presión arterial. Hipotensión. Si en el síndrome hiperaldosteronismo veíamos hipertensión, aquí todo está asociado a la hipotensión. El letargo, cansancio, cefalea, malestar general, todo está asociado a que no tiene polemia suficiente. Está hipotensado por disminución de polemia. Eso es. ¿Preguntas? ¿Me preguntas? Bueno, traigan sus álbumes. Ya. ¿En qué?